Hola Uruguay, ¿cómo están? Bueno, un año más junto a todos ustedes, hoy desde este espacio virtual digital y ya a partir de mañana con todo nuestro equipo de ICOM, ahí en forma presencial, que vamos a estar contándoles todas las novedades del nuevo ICOM, así lo llamamos internamente, junto con las herramientas de inteligencia artificial que definitivamente van a cambiar la forma en la cual el marketing automation se percibe y se va a trabajar en los próximos años. Bueno, vamos a contarles de qué vamos hoy. Siempre nos gusta a nosotros trabajar desde un lado práctico, entendiendo lo que nosotros llamamos los fundamentals del marketing automation. Y realmente no hay forma de concebir el marketing automation, el marketing en general, si no entendemos las diferentes tipologías de datos, cómo trabajamos con los canales y cómo ponemos en forma operativa todo el valor que tenemos que entregarle a nuestros clientes a nivel de segmentación y de personalización. Así que la charla de hoy tiene que ver con cómo trabajamos el cero party data, particularmente en el retail, y cómo logramos un incremento en ventas a partir de un mejor uso de la información. Vamos con un pequeño videíto que siempre nos gusta empezar así. Bueno, se hizo lo que estaba, finalmente. Muchos estarán viendo esto a la mañana, vale lo mismo si es al mediodía o a la tarde, pero siempre nos preguntamos si cuántas veces elegimos el camino más difícil, más complejo, menos práctico o menos basado en los KPI, básicamente, que son los que mueven nuestro negocio, ¿no? Y tenemos que saber bien exactamente cuáles son los interruptores del negocio, cuáles son las palancas que tenemos que gestionar dentro de la multiplicidad de KPIs que tenemos en el marketing digital y particularmente en el marketing automation, para que nuestro negocio sobreviva y tenga una vida como muy sana y muy rentable en términos de operación. Entonces, si hablamos en uno de estos indicadores, en uno de estos interruptores que tenemos que trabajar es el cero party data. Bueno, pero ¿qué es, Hernán, esto, el cero party data? Venís hablando desde que arrancaste la presentación. El cero party data tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, por ahí para muchos que no nos conocen, hoy nuestra operación tiene más de 1.600 clientes, estamos operando en 12 países, habremos enviado más de 100.000 millones de comunicaciones a lo largo de nuestra historia que generaron más de 1,8 mil millones de clics y esto nos permitió asistirlos a ustedes en más de 15 millones de compras a lo largo de nuestra historia. Fundamentalmente, cuando nos referimos a todo esto, lo que hablamos es que gestionamos y ayudamos a trabajar muy bien el cero party data. Y si hay un cero, indefectiblemente hay un third party data, un second party data y un first party data. El third party data, la data de terceros, habitualmente es lo que las compañías venían trabajando a lo largo de la historia, que son estos grandes volúmenes de datos, de información de terceros, de agregadores, de capas de contenido que se gestionaban a partir de una transacción entre organizaciones. Se compraban y vendían las bases de datos. Yo sé que muchos de ustedes cuando escuchan esto me van a decir, bueno, pero esto no se puede hacer. Claramente hoy 2024 esto no se puede hacer. Tiene cuestiones de compliance muy significativas y realmente lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, pero particularmente también en Latinoamérica, y Uruguay no escapa de todo lo que tiene que ver con la gestión apropiada de la información, tiene que ver con que esto no se puede hacer. La información le pertenece al consumidor, el consumidor da su consentimiento a una empresa en la medida que confíe en ella para poder hacer un uso eficiente de la información. Entonces, realmente lo que no podemos hacer es estar comprando y vendiendo bases de datos. Y a partir de ahí pasamos al second party data, pero antes vamos a hablar del first party data. Los voy a marear un poco, pero ya van a entender a dónde vamos a llegar. El first party data es cuando ustedes conscientemente
le dicen a un usuario que nos permita obtener la información de ellos, del nombre, el apellido, el mail, el teléfono, y a partir de ahí comenzar un proceso de registro. El usuario, por lo general, en estos datos primarios no tiene ningún tipo de problema, nos da el OK fácilmente, y a partir de ahí tenemos lo que se llama el compliance OK, digamos, el opt-in basado en la registración, y podemos comenzar un proceso de registración perfectamente viable y consentido con el usuario. Y a partir de ahí lo que podemos hacer es trabajar compartiendo parte de esa información con plataformas de terceros, como puede ser, no sé, el caso de Meta, cuando ustedes trabajan en ICOM, para los que son clientes y para los que no se estarán como enterando en este momento, podemos tocar un botón y toda la gente que abrió un newsletter o que abandonó un carrito de compras dentro de un proceso de envío de una campaña de email marketing, le podemos decir, bueno, ahora en vez de segmentar de grupos de cientos de miles de usuarios, quiero quedarme con aquellos que abrieron el newsletter y que han retargeting en Meta, en Facebook o en Instagram. Bien, así funciona el Second Party Data. Cuando uno tiene el compliance del usuario, le tiene que avisar a ese usuario que va a estar compartiendo esos datos con determinadas plataformas, informar cuáles son esas plataformas, y a partir de ahí podemos decir que tenemos el compliance OK y que podemos estar compartiendo información con plataformas de tercero, pero con el consentimiento y la anuencia de los usuarios. Entonces, finalmente ya podemos hacer todo lo que queramos a nivel de segmentación. Bueno, no, en general lo que nos está faltando es un trabajo muy eficiente del Zero Party Data. Y el Zero Party Data es un proceso incremental en el tiempo, donde el usuario también nos da voluntariamente la información, pero son datos mucho más profundos. Nosotros decimos la profundidad de los datos. Le pedimos si nos puede decir cuál es la tienda de preferencia, en la medida también que ustedes manejen tiendas físicas. Le podemos pedir información o en realidad el consentimiento si podemos trabajar con los datos de consumo. Y a partir de allí vamos navegando como en estas aguas más profundas de lo que tiene que ver con la calidad de información. Tenemos el compliance del usuario, pero van a poder determinar que la capacidad de segmentación que vamos a tener es mucho mayor, y es justamente la que cualquier retailer va a querer trabajar en la medida que podamos avanzar en este proceso del Zero Party Data. Piensen ustedes que hasta hace un par de semanas atrás, todo lo que tenía que ver con las cookies de terceros tenían ya una fecha de función en el mundo digital. Y hace apenas una semana y media, Google determinó que finalmente esto va a ir para atrás nuevamente, pero lo que queremos explicitar en este caso y en esta presentación es que si nosotros dependemos más de la información que nos da el usuario y menos de plataformas de terceros, que a veces dicen una cosa y a veces dicen otra, nuestro negocio termina redundando en un negocio mucho más sano. Podemos trabajar con información de los consumidores, que tenemos el compliance, y a partir de allí poder trabajar en todo el ecosistema del marketing automation. El Zero Party Data fundamentalmente, además de ser información declarada por el consumidor, nos permite trabajar con compras recurrentes en el tiempo y ampliamos lo que se llama el tiempo de vida de la relación con los clientes. Básicamente el KPI directo acá es el Customer Lifetime Value. Bien, es decir, a veces trabajamos con acciones que nos permiten una compra inmediata y no podemos ver más allá de esa compra inmediata y calcular el retorno de inversión en función de ese costo por adquisición. Pero si entendemos ahora que ese usuario está en nuestra base de datos, nos pertenece la información en el buen sentido, y a partir de allí podemos crear o recrear compras de recurrencia en el tiempo y ampliar el ciclo de vida de ese consumidor con nosotros como compañía. Bueno, eso se llama ampliar o extender el Customer Lifetime Value, que es una de las métricas más valiosas dentro de un ecosistema del marketing unificado o del comercio unificado también, como se lo conoce hoy por hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en el mundo? Bueno, en general, los retailers grandes están reconfigurando el mapa global respecto de cómo están trabajando, no solamente con información, sino con sus propios espacios de comercialización, y vamos a ver algunos ejemplos en este caso.
tanto Mercado Libre como Amazon, como eBay, y acá tenemos el resto de los ecosistemas a nivel mundial, pero lo mismo pasa exactamente y lo estamos replicando en nuestra región latinoamericana y fundamentalmente también en Uruguay, es que los retailers dicen, bueno, yo tengo información calificada de mis consumidores, tengo los mismos espacios de comercialización en la medida que yo no esté o que ellos no estén aprovechándolos dentro de su propio ecosistema de negocios. Tiene mucho más sentido si tal vez uno es dueño de un producto como puede ser una mayonesa, una sabora o cualquier producto de un ticket bastante bajo. Bueno, es como que mucho sentido hacer una campaña en Google para que alguien termine comprando una mayonesa de algunos centavos de dólar, no tiene, ¿verdad? Es decir, partir de una segmentación de 500.000 o 1 millón de usuarios para que hagan varios clics y muchas veces esa campaña no termina siendo rentable, bueno, tiene mucho más sentido ir directamente a un retailer que tiene los datos de consumo de las categorías particulares donde yo voy a comercializar mi producto y directamente hacer una pauta publicitaria ahí. ¿Por qué es tan importante esto y qué es lo que está configurándose a nivel mundial? Bueno, acá seguramente van a haber muchas conferencias relacionadas al retail media, acá simplemente vamos a ver un pantallazo breve. El mundo se divide como en estas tres grandes olas de lo que fue el pasaje de la facturación de 1 billón a 30 billions. Y la primera gran ola son los motores de búsqueda, como hablábamos recientemente. Le llevó 14 años pasar de 1 billón de facturación a 30 bi, y esto se configuró desde el año 2002 al 2016. La segunda gran ola tiene que ver con las redes sociales, le tomó 11 años pasar de esa facturación a 30 billones. Y para todo lo que es el retail media, apenas 5 años llevó incrementar la facturación de 1 billón a 30 billones. O sea, esto es el poder de lo que está sucediendo hoy por hoy a partir de un uso eficiente de los canales y de los datos dentro de las propias organizaciones. En ICOM tenemos la capacidad para todos nuestros clientes de trabajar en forma muy dinámica y muy precisa, con más de 100 indicadores que se van reconfigurando en forma diaria. Bien, estos indicadores tienen que ver con los datos de la base de datos, como veíamos anteriormente, desde el First Party Data, datos de transacciones históricas, datos de la última transacción, variables personalizadas, tipo de cliente, dirección, ciudad, estado civil, bueno, un montón de información que a veces son muy propias de algunas compañías. Y lo que vamos teniendo acá justamente es esto, ¿no? El ADN del consumidor es el First Party Data. Y a partir de que vamos entendiendo las diferentes tipologías de datos y cómo lo vamos trabajando, lo que nosotros decimos es, bueno, finalmente tenemos el ADN del consumidor, ¿no? Pero sucede algo bastante particular, que los hábitos de consumo siempre son situacionales. Y por más que ustedes tengan el 100% de los datos de ese consumidor, si en este caso es la representación de mi ADN como consumidor, lo que estamos viendo acá, millones y millones de indicadores no podrían predecir lo que yo voy a hacer en los próximos 5 segundos. Y mucho menos podrían predecir lo que yo voy a hacer a nivel de mi próxima compra. Entonces, lo que decimos muchas veces es que conocer al consumidor no basta con tener la data. Y esta data muchas veces declarada por cada uno de ellos no nos permite proyectar una compra. Es por eso que tenemos que trabajar sobre otro tipo de capas de información, por ejemplo, la recencia de navegación, qué es lo que estuvo haciendo ese consumidor. Y dentro del marketing automation nosotros tenemos todas esas capas de información que las vamos superponiendo para tener una mejor capacidad de predicción en la medida que nos permita nuestras plataformas, en este caso ICOM es lo que justamente permite, de realizar una segmentación avanzada con modelos avanzados de perfilamiento de los consumidores. Entonces, si acá tenemos el ADN del consumidor, que es el First Party Data, acá vamos encontrando está el Zero Party Data, donde vamos a compartir la información con plataformas de terceros y cómo vamos incrementando ese Zero Party Data a partir de formulación de encuestas y de formularios que vayan cada vez más en profundidad a nivel de esta información. La registración progresiva, el perfilamiento progresivo y el viaje del consumidor dinámico es lo que configura básicamente tener una buena calidad de información.
Este es un gráfico que siempre nos gusta presentar porque es muy simple de comprender y básicamente cuando ustedes conocen o tienen un primer impacto con un user o con un consumer, lo que le pueden pedir a ese usuario en una relación que acaba de iniciar son apenas unos datos básicos: el nombre, apellido, el mail, el teléfono. Pero ese consumidor no está dispuesto a darles toda la información que ustedes necesitan para hacer un perfilamiento de calidad. A partir de que generen una relación, de que le mandan un mail de bienvenida, de que le agradecen por una compra, de que le mandan una encuesta de calidad para ver cómo se sintió en un NPS, vamos acumulando otras capas de información que son las que nos van a permitir después tener un perfilamiento de calidad. Bien, entonces, data pobre, perfilamiento pobre. En muchos casos tenemos clientes que tienen una data de mucha calidad y tienen un perfilamiento pobre, porque o su tecnología no se lo permite, o ellos todavía no tienen un equipo lo suficientemente potente para estar asesorados respecto de cuáles son los mejores clusters de segmentación, o simplemente muchas veces pierden oportunidades enormes justamente por no prestar atención a estas características. Clientes con los que nos encontramos también, que tienen data de calidad, tienen perfilamiento de calidad, pero equivocan el momentum, ¿no? Es decir, un mail de bienvenida a las 2 semanas es una oportunidad perdida. Un carrito abandonado comunicado en las 5 días es una venta absolutamente perdida. Entonces, calibrar bien exactamente el perfilamiento con el canal adecuado, que puede ser un primer impacto a través de una web push notification, de una navegación con un carrito que se abandonó, después el envío de email marketing, después el recordatorio por WhatsApp de una oportunidad de carrito abandonado perdida, lo que va haciendo es agregarle más calidad a todo nuestro proceso de automatización de marketing y justamente es el gran objetivo que tiene la automatización completa de todos los procesos de este viaje del consumidor, que de ninguna forma es lineal, sino que todo el tiempo estamos tratando de recapturarlo y de tratar de entender cuál es la característica dentro del asesoramiento que estas plataformas cada vez más automáticas nos permiten dentro de este viaje como errático del consumidor, donde muchas veces comienza un proceso, lo abandona, se va, establece el contacto a través de otro canal, de una campaña de remarketing que empezó en email marketing, pero después continúa en Google y después termina en Meta. Bueno, todo eso es lo que la automatización del marketing nos permite hacer para que la venta se concrete finalmente. Y para eso tenemos también metodologías avanzadas de segmentación de RFM, que hoy les voy a contar una novedad que acabamos de liberar esta semana, pero para los que no estén tan familiarizados con el manejo y uso de la información, lo que les decimos es que analizamos el 100% de la historia de compra de todos nuestros individuos o nuestros consumidores y lo agrupamos en la recencia de compra, las compras recientes, la frecuencia de compra y el monto o el valor monetario. Para ser muy sintéticos, agrupamos todo esto en quintiles. Bien, quintiles, el 20% de las compras más recientes le damos ponderación 5, que es lo más alto. Y aquellos que nos compraron más lejos en el tiempo, le damos una ponderación de 1. Es decir, que de 1 a 5 tenemos a todos nuestros clientes completamente agrupados. Lo mismo hacemos con la frecuencia de compra y lo mismo trabajamos con el valor monetario, bien, es decir, el monto erogado por nuestros consumidores. Para los modelos de RFM, los clientes más valiosos son los clientes VIP, son los que tienen R5, F5, M5. Clientes que más recientemente compraron, que más alta frecuencia de compra tienen y que más plata gastaron con nuestra organización. Sé que lo que les voy a decir es contraintuitivo, pero para los modelos de RFM, no necesariamente les tenemos que dar un descuento a estos consumidores de R5, F5, M5, porque son clientes que habitualmente están fidelizados y comprarían de todas formas. Entonces, el estímulo que tenemos que trabajar con ellos muchas veces tiene que ver con eventos de fidelización. Por ejemplo, si fuéramos una casa que vende cafés, invitarlos a la degustación de un nuevo café, la apertura de un nuevo local, invitarlo a que venga a consumir con algún familiar o algún amigo, porque de todas formas esta persona ya estaría realizando sus compras habituales dentro de la tienda física, en este caso, por el ejemplo que estoy dando. Y muy por el contrario, un cliente que tiene R1, F1, M5, es decir, un cliente que compró lejos en el tiempo
que no volvió a recomprar, pero aquella vez que compró tuvo un ticket muy alto, tenemos que trabajar con una acción de reactivación de compra para ver si logramos transicionarlo de clúster en clúster. Entonces, finalmente lo que tenemos acá es que de esos 125 segmentos que veíamos recientemente, los otros los subagrupamos en los clientes de primera vez, en los clientes recurrentes y en los clientes fieles. Y esto es un poco el gran cambio conceptual que logramos hacer esta semana justamente dentro de ICOM, que tiene que ver con identificar a los prospectos, que son a los usuarios que aún no registran ventas, a los clientes de primera vez, a los clientes recurrentes y a los clientes fieles, y trabajar sobre una estrategia particular en cada uno de estos 13 o 15 segmentos, de acuerdo a cada uno quiera desarrollar. Entonces, tenemos la posibilidad de trazar y transicionar un cliente de primera vez que tiene potencialidad de ser VIP a pasarlo al clúster o al grupo de clientes recurrentes. Y al grupo de clientes recurrentes, que nosotros lo llamamos casi VIP, pasarlo hacia los clientes loyal o fidelizados, donde vamos a extraer mayor cantidad de valor a nivel de las transacciones que este usuario pueda hacer a futuro. Y definitivamente también podemos identificar esos clusters de los clientes que no tienen ningún tipo de valor en este momento para la organización, que definitivamente lo que podemos hacer es dejarlos a un lado para trabajar cuando tengamos un poco más de tiempo o de recursos para así hacerlo y concentrarnos habitualmente en este Pareto que se da de este 20% de los clientes que habitualmente nos da este 80% de generación de valor o de renta para la compañía. Así es como se ve la configuración dentro de los clientes cuando en ICOM procesamos todos estos clusters, que lo hacemos en forma diaria para nuestros clientes particularmente. Es decir, que si nosotros muchas veces trabajáramos sobre los modelos de RFM procesándolos una vez por mes, estaríamos perdiendo información muy rica respecto del movimiento de estos usuarios dentro del ciclo de vida con la compañía. Así que así es como proponemos trabajar y habitualmente los modelos de RFM es como lo trabajan los grandes retailers a nivel mundial y es lo interesante que tiene que no hace falta ser un científico técnico o alguien especializado en datos para comprender la importancia de cómo segmentar en forma muy fácil a nivel de comprensión de cómo se van moviendo los usuarios dentro del clúster. Entonces, tenemos el email marketing, tenemos las web push notification, tenemos los banners, los pop-ups, los exit pop-up, tenemos linkeado nuestras redes sociales con el resto de nuestros ecosistemas y activamos todo lo que tiene que ver con las burbujas de recordatorio del historial de compra, todo lo que tiene que ver con nuestro WhatsApp incorporado y vitrinas de recomendación con inteligencia artificial que van perfilando y van configurando al consumidor a partir de este ciclo de vida. Entonces, ahí es donde decimos que tenemos el marketing automation completamente activado. Fíjense la cantidad de espacios que podemos aprovechar que nos pertenecen o les pertenecen a ustedes, todavía sin siquiera salir a hacer lo que se llama la compra del pay media u otro tipo de acciones que obviamente tienen un retorno de inversión mucho menor en comparación con esto. Bueno, ¿de cuánto es todo esto? Bueno, fíjense, en primer lugar, para sintetizarlo, generamos estímulos a través de los canales que son propios, no tenemos que salir a contratarlos hacia un tercero o tener un costo muy grande para poder conectar con nuestras audiencias. Esto tiene un impacto directo sobre el e-commerce o sobre la tienda offline también. Recordemos que el 80 al 90% hoy por hoy que reciben los estímulos, los consumidores son online, son digitales. Y a partir de que se procesa una transacción, se recalculan todos los KPI, como les mostraba anteriormente, y el ciclo vuelve a iniciarse. Es por eso que hoy por hoy no podemos concebir un proceso de marketing si no está completamente automatizado y no tenemos una tecnología, en este caso como la nuestra, pero pueden trabajar con otro tipo de tecnologías que les permite unificar el resto del ecosistema del marketing digital dentro de su integralidad a nivel de marketing. El marketing automation decimos que es el único conjunto de canales que tiene lo que se llama el ROAS, la tasa de retorno más alto del ecosistema. Casi 41, obviamente pueden desarrollarse casos de éxito que van con tasas de retorno que van del 50 o del 100 a 1, aporta hasta el 30% del tráfico de las transacciones, optimiza la experiencia
del consumidor, porque le estamos recordando y lo estamos ayudando a ese consumidor a que finalice su proceso de compra y conoce al usuario en profundidad justamente por esto que estamos hablando del Zero Party Data. Entonces, finalmente, lo que tenemos que saber son cuáles son las señales, las palancas, los interruptores de nuestro negocio. En la presentación de hoy era un interruptor es el Zero Party Data, el perfilamiento progresivo y el trabajo fuerte del retail media que cada uno de ustedes como retailers tiene que tener plena conciencia de cómo se va a hacer. Entonces, si entendemos bien cuáles son las palancas o los interruptores de nuestro negocio, lo que finalmente decimos es que para hacer una gran torta de chocolate, primero hay que saber bien cómo hacer una buena tostada. Arranquemos siempre por los fundamentals del marketing y ahora sí, agradecerles en este breve workshop virtual e invitarlos a que se acerquen a nuestro stand y contarles todo lo nuevo que estamos presentando hoy por hoy en Uruguay en el 2024 con el desarrollo de la nueva versión de ICOM, con un montón de funcionalidades que vamos a estar presentando en forma en vivo presencial y todo nuestro roadmap de inteligencia artificial hacia el término de este 2024 y comienzo del 2025. Muchísimas gracias, un placer, están los datos de contacto y siempre nos encanta que nos puedan escribir y recibir feedback de esta presentación y de cualquier inquietud que pueda surgir. Muchas gracias, hasta la próxima.